Mi nombre es Julián, aunque en el círculo de los elegidos me llamaban el segador. No elegí este camino por curiosidad adolescente ni por rebeldía. Yo fui una ofrenda antes de tener uso de razón. Mis padres, miembros de una secta hermética que operaba en las sombras de la alta sociedad, me entregaron en un ritual de consagración cuando apenas tenía 7 años. Recuerdo el frío del mármol, el olor penetrante a incienso mezclado con sangre de cabra y los cánticos en un idioma que hacía que mis oídos zumbaran. Aquella noche, mi infancia murió y en su lugar nació un instrumento diseñado para la oscuridad. Crecí bajo la tutela de el maestro, un hombre cuya edad nadie conocía y cuya mirada parecía 2 pozos de ceniza fría. Él me enseñó que el mundo físico es solo una cáscara y que el verdadero poder reside en los pactos. Mi educación no consistió en matemáticas ni historia, sino en el estudio de las frecuencias del dolor, la geometría de los altares y la ley del intercambio. Nada se da gratis en el abismo, Julián, me repetía mientras me obligaba a sostener dagas sobre animales vivos. Para que algo suba, algo debe caer. Para que un poderoso sea limpiado de su culpa, una vida debe ser entregada en su lugar. A los 20 años, yo ya era el ejecutor principal. Mi especialidad eran los rituales de expiación inversa. Políticos, empresarios y criminales de alto vuelo venían a nosotros cargados de crímenes atroces. Yo realizaba el sacrificio en su nombre, transfiriendo su mancha a un animal o, en ocasiones más oscuras, a objetos que luego eran enterrados en cementerios bajo sellos de protección. Mi vida era una sucesión de noches sin luna, de tierra húmeda entre las uñas y de una pesadez en el pecho que se convirtió en mi estado natural. Lo que la gente no entiende sobre el satanismo de élite es que no es una caricatura de películas. Es una maquinaria burocrática y espiritual de una precisión aterradora. Sentía una euforia fría cada vez que terminaba un trabajo. Ver a un hombre poderoso temblar ante mí y luego irse con la mirada limpia, creyéndose libre de su pecado porque yo había derramado sangre por él, me daba un sentido de superioridad casi divino. Yo era el portero del infierno, el que decidía quién entraba y quién podía comprar un día más de falsa paz. Pero el precio de ser el segador era la pérdida absoluta de mi propia humanidad. Ya no podía sentir calor, ni hambre, ni amor. Vivía en un departamento lujoso que se sentía como una tumba. Las entidades que invocábamos no eran mis amigas, eran socios comerciales que exigían un tributo constante de mi propia energía vital. Mis manos siempre estaban frías y mi reflejo en el espejo empezó a distorsionarse. A veces veía sombras moviéndose detrás de mí incluso a plena luz del día. Eran mis cobradores, recordándome que yo también era propiedad de la secta. La grieta en mi realidad comenzó una noche de octubre. Se nos ordenó realizar un trabajo diferente. No era para limpiar a un criminal, sino para silenciar una interrupción. En un barrio pobre de la ciudad, una pequeña iglesia cristiana, una construcción humilde de ladrillos sin terminar, estaba causando problemas. Sus oraciones estaban afectando las operaciones de uno de nuestros benefactores más importantes, un hombre que traficaba con la desesperación de la gente. El maestro me llamó a su estudio, un lugar donde el aire siempre estaba a 10 grados menos que en el resto de la casa. Esta noche no habrá sangre de cordero, Julián dijo, acariciando una daga de obsidiana. Esta noche llevarás el sello de la devastación al umbral de ese templo. Debes enterrarlo bajo el púlpito. Esas personas creen que su fe los protege, pero vamos a demostrarles que nuestra oscuridad es más antigua y más hambrienta. Tomé el objeto, una pequeña caja de plomo envuelta en cuero humano, y sentí una descarga de odio puro recorrerme el brazo. No era mi odio, era el de la entidad contenida en la caja. Me preparé como siempre. Vestiduras negras, aceites rituales y el mantra de protección que me hacía invisible a los ojos de los curiosos. Para mí era un trabajo más. Había profanado lugares mucho más grandes y enfrentado a hombres mucho más peligrosos. ¿Qué podía hacerme un puñado de personas pobres cantando himnos antiguos? Conduje hasta el barrio periférico. Las calles estaban llenas de baches y el olor a basura era abrumador. Al bajar del auto, sentí una resistencia en el aire que nunca había experimentado.
Era como caminar contra una corriente de agua invisible. Mis entidades protectoras, las sombras que siempre me acompañaban, empezaron a inquietarse. Escuché susurros de advertencia en mi mente, sonidos de siseos y gruñidos que denotaban miedo. ¿Miedo?, me pregunté, incrédulo. Yo no conocía el miedo, y mis amos mucho menos. Me acerqué a la pequeña iglesia. A través de las ventanas de vidrio sencillo se escuchaba música. No eran las frecuencias matemáticas del abismo, era un coro desafinado pero vibrante. Las letras hablaban de una sangre que no pedía sacrificios, sino que ya había sido derramada una vez y para siempre. Aquello me pareció una blasfemia contra mi propia lógica de intercambio. Llegué a la puerta principal con la caja de plomo en la mano, listo para entrar y plantar la semilla de la destrucción. Pero al poner la mano sobre el pomo de madera, algo ocurrió. No fue una descarga eléctrica, ni una fuerza física. Fue un peso de gloria, una atmósfera tan densa y pura que mis rodillas cedieron instantáneamente. Mis sombras, mis protectores, soltaron un alarido colectivo en mi cabeza y huyeron, dejándome completamente solo frente a esa puerta. Por primera vez en mis 20 años como segador, sentí un terror que me paralizó los pulmones. La caja de plomo empezó a arder en mi mano como si estuviera hecha de carbón encendido. Miré hacia la puerta y vi que por las rendijas de la madera salía una claridad que no era de este mundo. No era luz eléctrica, era algo vivo, algo que me conocía, algo que estaba mirando directamente al monstruo en el que me habían convertido. El portal que yo representaba se encontró con el portal de la verdad y en ese choque comprendí que toda mi potencia era solo una sombra barata comparada con lo que habitaba en ese humilde templo de ladrillos. El peso de la gloria que emanaba de aquel pequeño templo me mantenía pegado al suelo, con la frente contra el cemento agrietado de la acera. La caja de plomo, el sello de la devastación que se suponía debía maldecir aquel lugar. Ahora era un trozo de fuego insoportable en mi mano derecha. Sentía que mis dedos se quemaban, pero no podía soltarla. El pacto que me ataba a ese objeto era tan profundo que mi carne y el plomo parecían uno solo. «Entra», rugía la voz del maestro en mi mente, pero su tono ya no era de autoridad, sino de una desesperación histérica. «Entra y planta el sello, la oscuridad no puede ser detenida por muros de ladrillo». Pero no eran los muros los que me detenían, era la atmósfera. En mi vida como segador había entrado en catedrales inmensas, en templos antiguos y en logias de gran poder, y en todos esos lugares siempre sentí que la oscuridad podía caminar con libertad, burlándose de los rituales vacíos de los hombres. Pero aquí, en esta iglesia de barrio sin adornos ni lujos, había algo que no era un ritual, había una presencia. Era una densidad que hacía que el oxígeno se sintiera diferente, un aire que no permitía que la mentira respirara. Mis protectores, esas sombras que me habían acompañado desde los 7 años, se habían esfumado. Por primera vez en mi vida adulta, experimenté el silencio absoluto de la soledad espiritual. Sin ellas, me sentía desnudo, vulnerable y ridículamente pequeño. El coro dentro de la iglesia comenzó a cantar con más fuerza. No eran voces profesionales, algunas estaban desafinadas y otras cansadas por el trabajo del día, pero emitían una frecuencia que hacía que el sello en mi mano vibrara hasta casi estallar. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que vertió el Señor, cantaban, al escuchar la palabra sangre. Mi entrenamiento saltó por instinto. En mi mundo, la sangre era el pago, el sacrificio, el dolor necesario para obtener un favor, pero ellos cantaban sobre una sangre que ya había sido vertida, una que no pedía más víctimas, sino que ofrecía libertad. Esa idea golpeó mi mente como un mazo. Si esa sangre era real, entonces todo mi trabajo como segador, todos los animales degollados y todos los rituales de expiación que yo había realizado eran una farsa innecesaria. El sistema de intercambio en el que yo basaba mi existencia se estaba desmoronando frente a una simple canción. Luchando contra la presión que intentaba aplastarme, logré ponerme de pie. La curiosidad y el odio se mezclaron en mis entrañas.
Tenía que ver quiénes eran estos guerreros que estaban derrotando a mis entidades sin siquiera saber que yo estaba afuera. Empujé la puerta de madera. Esperaba encontrar un ejército de intercesores, o al menos un grupo de personas realizando un ritual defensivo complejo. Lo que vi me dejó mudo. Había unas 30 personas. Un hombre con ropa de trabajo, una anciana con un velo sencillo, un grupo de jóvenes con guitarras baratas y niños sentados en el suelo. No me miraron con miedo. De hecho, casi nadie notó mi entrada al principio. Estaban absortos, con las manos levantadas y los ojos cerrados, hablando con alguien que no estaba allí físicamente, pero que llenaba cada milímetro de la habitación. El hombre que estaba en el púlpito, un tipo de unos 50 años con las manos callosas de un obrero, se detuvo y fijó su vista en mí. No me miró como un enemigo, me miró con una lástima tan profunda que me dolió más que un golpe. En ese momento, la caja de plomo en mi mano emitió un siseo audible. Un humo negro y fétido empezó a salir de ella, llenando el aire con un olor a azufre y descomposición. «Hijo», dijo el hombre del púlpito, y su voz no tembló, «has traído una carga que no te pertenece. Ese objeto que sostienes no es poder, es tu propia sentencia de muerte. Pero en esta casa, el que manda es el león de la tribu de Judá, y aquí las cadenas se rompen». La congregación dejó de cantar. El silencio se volvió tan denso que podía escuchar el goteo de mi propio sudor contra el suelo. Mis sombras regresaron de repente, pero no para protegerme, sino para reclamarme. Sentí que manos invisibles me rodeaban el cuello, apretando, castigándome por haber permitido que la luz tocara el sello. Empecé a asfixiarme. Mis ojos se pusieron en blanco y caí de rodillas de nuevo, soltando finalmente la caja de plomo que rodó por el pasillo central, dejando una estela de ceniza negra. «En el nombre de Jesús», gritó el pastor, extendiendo su mano hacia mí. Ese nombre fue como una detonación de dinamita en el mundo espiritual. Vi, con la visión que el ocultismo me había dado, cómo una onda de choque dorada recorrió la habitación. Las sombras que me estrangulaban fueron arrancadas de mi cuerpo con tal violencia que solté un alarido inhumano, una voz que no era la mía. La caja de plomo estalló en pedazos y el objeto que contenía, un hueso humano tallado con maldiciones, se convirtió en polvo fino ante mis ojos. Me desplomé boca abajo, jadeando, sintiendo que algo que había estado pegado a mi alma desde los 7 años acababa de ser arrancado de raíz. El vacío que sentí fue aterrador, pero por primera vez en mi vida no sentía frío. Sentía un calor extraño que empezaba en mi pecho y se extendía a mis manos. El pastor se acercó a mí y puso su mano sobre mi espalda. No hubo rituales extraños, no hubo cánticos oscuros, solo una oración simple. «Señor, rescata a este segador que se ha encontrado con la verdad. Rompe el pacto de sangre de su linaje y lávalo con la sangre que sí tiene poder». En ese momento perdí el conocimiento. Pero antes de que la oscuridad me reclamara, escuché una voz que no era la del pastor ni la del maestro. Era una voz que sonaba como muchas aguas, una autoridad que hacía que el universo entero se cuadrara. «Hoy el segador se convierte en cosecha». Desperté en el suelo de madera de la iglesia, pero no era el mismo hombre que había entrado con una caja de plomo horas antes. El aire en mis pulmones se sentía extrañamente ligero, como si me hubieran quitado un chaleco de piedras que cargué durante 2 décadas. Sin embargo, el alivio duró poco. Al intentar incorporarme, un dolor lacerante me recorrió el antebrazo derecho. Miré mi piel y solté un grito de puro horror. El tatuaje del sello de la secta, una marca grabada con tinta ritual en mi piel desde la adolescencia, estaba supurando un líquido negro y viscoso que quemaba como ácido. «El pacto está intentando reclamarte». «Julián», dijo el pastor, que se había quedado a mi lado mientras los demás miembros de la iglesia oraban en círculos alrededor. «Cuando le das la espalda al abismo, el abismo intenta romperte para que no puedas contar lo que viste». No tuve tiempo de responder. En ese instante, los cristales de las ventanas superiores de la iglesia estallaron hacia adentro, no por el viento, sino por una onda de choque de puro odio. El olor a azufre que antes era un rastro se volvió una nube asfixiante.
Afuera, el cielo del barrio se había tornado de un color púrpura antinatural. Sabía lo que significaba. El maestro no iba a esperar a que yo regresara para dar explicaciones. Habían detectado la destrucción del sello y habían enviado a los rastreadores, entidades de bajo rango pero de una violencia física brutal, diseñadas para despedazar a los traidores. «Tienen que salir de aquí», grité, tratando de ponerme en pie. «Si se quedan, morirán por mi culpa. Ellos no vienen por el templo, vienen por mi cabeza. El contrato dice que mi vida les pertenece hasta la última gota de sangre». El pastor me tomó por los hombros con una fuerza que no parecía humana. Sus ojos brillaban con una determinación que me hizo callar. «Escúchame bien, muchacho. Esta casa no es solo ladrillos. Es un territorio conquistado. Ellos pueden rugir afuera. Pero si tú decides que tu vida ahora le pertenece a Cristo, ellos no tienen autoridad legal para tocarte. Pero tienes que renunciar. Con tu boca, con tu voluntad». Ahora, mientras él hablaba, las puertas principales de la iglesia empezaron a combarse hacia adentro, como si un gigante las estuviera golpeando con un mazo invisible. Un siseo colectivo, como de miles de serpientes, rodeó el edificio. Empecé a escuchar las voces de mis antepasados, los segadores que me precedieron, gritándome desde el vacío: «Traidor, la sangre pide sangre. Vuelve al altar o serás el sacrificio». El dolor en mi brazo se volvió insoportable. Vi cómo mis venas empezaban a tornarse negras, extendiéndose hacia mi cuello. Era una ejecución a distancia. El maestro estaba realizando el ritual de revocación en la sede de la secta, usando mi propio ADN para apagar mi corazón. «Renuncio», grité, cayendo de rodillas. El sudor me nublaba la vista. «Renuncio al pacto de sangre. Renuncio a la herencia de mis padres. Renuncio al nombre de segador». En ese momento, la puerta de la iglesia se partió en dos. Pero lo que entró no fue un hombre. Fue una ráfaga de sombras sólidas que derribaron los bancos de madera como si fueran juguetes. La temperatura bajó tanto que mi aliento se convirtió en escarcha. En el centro de la neblina negra, vi la silueta de lo que nosotros llamábamos un ejecutor, una entidad de 3 metros, sin rostro, armada con ganchos de hierro que goteaban una sustancia que carcomía el suelo. «Julián». La voz del ejecutor vibró en mis mientes, una frecuencia que hacía que mis dientes castañaran. «El maestro reclama su diezmo. Ven con nosotros o arrastraremos a cada alma en este lugar al pantano contigo». El miedo me paralizó. Sentí que mi antigua naturaleza, la que disfrutaba del poder de la muerte, intentaba resurgir para salvarme. «Solo vuelve con ellos», susurraba mi instinto. «Vuelve y serás poderoso otra vez». Pero el pastor se interpuso entre la sombra y yo. No tenía armas, no tenía armadura, solo sostenía una Biblia vieja y levantaba su mano derecha. «Está escrito que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo». Su voz no era un grito, era un decreto que hacía que las sombras retrocedieran. «Esta alma ya no está en vuestro libro. Llevamos la marca de la sangre que es más fuerte que vuestros pactos de muerte. ¡Fuera!». Lo que vi a continuación desafía cualquier lógica física que aprendí en la secta. Una columna de luz blanca, tan intensa que me cegó por unos segundos, descendió desde el techo de la iglesia. No era luz de lámparas, era una energía que se sentía como fuego puro pero que no quemaba la piel. Cuando la luz tocó al ejecutor, la entidad soltó un alarido que hizo que los vidrios restantes del barrio estallaran. La sombra se deshizo como papel quemado frente a un ventilador. El silencio que siguió fue absoluto. El cielo afuera recuperó su oscuridad normal de noche de ciudad. Mi brazo dejó de arder. Miré mi antebrazo y solté un sollozo de alivio. Donde antes estaba el tatuaje del sello, ahora solo había una cicatriz lisa, como si nunca hubiera existido. El vínculo físico se había roto. Me desplomé en el suelo, temblando. Estaba vivo, pero sabía que esto era solo el inicio. El maestro no se detendría. Yo conocía demasiados secretos, demasiados nombres, demasiadas ubicaciones. Había sido el custodio de sus sacrificios y ahora era su mayor amenaza. «Esto no ha terminado, ¿verdad?», le pregunté al pastor mientras él me ayudaba a levantarme. «No, Julián, acabas de declarar la guerra al infierno».
Pero hay una diferencia. Antes peleabas para un amo que te odiaba. Ahora el ejército de los cielos pelea por ti. Pero tienes que salir de aquí. Si te quedas en un solo lugar, pondrás en peligro a muchos. Tienes que ir a la fuente. Tienes que destruir los altares que tú mismo ayudaste a levantar. Miré mis manos. Ya no estaban frías. Por primera vez en 27 años sentía el calor de mi propia sangre corriendo por mis venas. Ya no era un segador. Era un fugitivo de las sombras, un hombre con una diana en la espalda, pero con una luz en el pecho que ninguna oscuridad podía apagar. La verdadera batalla por mi alma acababa de pasar a la siguiente fase, la demolición del imperio que me vio nacer. La libertad es un concepto aterrador cuando has pasado toda tu vida encadenado a un altar. Salí de la iglesia bajo la protección de un grupo de hermanos que me escoltaron hasta un vehículo destartalado. No podíamos usar mi auto. Tenía dispositivos de rastreo ocultos en el chasis, sellos de vinculación que permitirían a los rastreadores del maestro encontrarme en cualquier rincón de la ciudad por el simple rastro de mi calor corporal. El pastor me entregó una mochila con ropa vieja, algo de dinero y una advertencia que se quedó grabada en mis sienes. No confíes en tus sentidos, Julián. El enemigo ahora te hablará a través del recuerdo. Me refugié en un motel de carretera a las afueras, un lugar donde el olor a cigarrillo y humedad era lo suficientemente denso como para camuflar, al menos humanamente, mi rastro. Pero el mundo espiritual no conoce de paredes de concreto. Esa primera noche la realidad empezó a rajarse. En cuanto cerré los ojos, el sonido de los tambores rituales empezó a retumbar en el suelo de la habitación. No era un sonido físico, sino una vibración en mis huesos. El maestro estaba convocando al Círculo de los Siete, la élite de la secta, para realizar el rito de la sombra perdida. En el ocultismo de alto rango, cuando un iniciado de sangre deserta, la secta realiza un sacrificio para reclamar la sombra del traidor. Si lo logran, tu cuerpo sigue vivo, pero tu voluntad se convierte en un títere. Empiezas a sentir un vacío insoportable, una depresión que te empuja al suicidio o a regresar gateando al altar. Julián, la voz de mi madre, muerta hacía 5 años, susurró desde el rincón oscuro del cuarto. Me senté en la cama, con el corazón martilleando contra mis costillas. Sabía que no era ella. Mi madre había sido una suma sacerdotisa, consumida por el mismo poder que intentó heredarme. Pero la voz era idéntica, con ese matiz de dulzura falsa que usaba antes de cada sacrificio. Julián, mira lo que has hecho, decía la aparición, materializándose como una neblina gris frente a la puerta. Has roto el linaje, el abismo está sediento y como tú no estás en el altar, irán por la sangre de los inocentes. ¿Recuerdas a la hija del pastor? La niña que te miró con curiosidad en la iglesia. Su nombre ya está escrito en la daga. Un frío glacial me recorrió la columna. El chantaje emocional es la herramienta favorita de la oscuridad. Sabía que el maestro no dudaría en atacar a quienes me ayudaron. Si yo me escondía, ellos pagarían el precio. La culpa, esa vieja conocida, empezó a enredarse en mi garganta como una soga de cáñamo. Es tu culpa, decía mi mente. Si vuelves, ellos estarán a salvo. Pero en ese momento recordé la columna de luz en la iglesia. Recordé que esa luz no solo me protegió, sino que desintegró al ejecutor. Cerré los ojos con fuerza y por primera vez intenté usar el arma que el pastor me había enseñado. No eran palabras mágicas, no era un mantra de control, era una declaración de propiedad. No soy tuyo, susurré, y mi voz tembló. No soy del linaje de la daga. He sido comprado por una sangre que tú no puedes tocar. Fuera de aquí, espíritu de mentira. La neblina gris soltó un chillido que hizo que el televisor del cuarto se encendiera en estática pura. La imagen de mi madre se distorsionó, revelando por un segundo el rostro de una entidad esquelética antes de desvanecerse. El silencio regresó, pero no la paz. Comprendí que no podía seguir huyendo. Si quería que la gente de la iglesia estuviera a salvo, tenía que golpear el corazón de la serpiente. Tenía que regresar a la quinta, la sede principal de la secta. En los sótanos de esa mansión se encontraba el libro de las sombras, un registro de cuero donde estaban escritos los nombres de todos los que habíamos sido consagrados desde el nacimiento.
Mi nombre estaba allí, escrito con mi propia sangre de recién nacido. Mientras ese registro existiera, ellos tendrían un vínculo legal sobre mi alma, pero entrar allí era una misión suicida. La quinta estaba protegida por guardianes del umbral, entidades que despedazaban a cualquiera que no llevara la marca activa del sello, y yo ya no la tenía. Me levanté y me miré al espejo. Mi rostro se veía diferente. La palidez cadavérica que me acompañó por años estaba desapareciendo, reemplazada por un tono más vital, pero mis ojos reflejaban la fatiga de una guerra que apenas comenzaba. En la mochila del pastor encontré una pequeña Biblia y una botella de agua sobre la que habían orado. Me pareció ridículo comparar eso con las dagas de obsidiana y los grimorios de poder que solía usar. Pero entonces recordé que el poder de la secta se basaba en el miedo y la jerarquía, mientras que el poder que me rescató se basaba en la autoridad de un nombre. Salí del motel bajo la lluvia torrencial. No tenía un plan perfecto, pero tenía una dirección. Conduje un auto robado hacia el sector más exclusivo de la ciudad, donde las mansiones se ocultaban tras muros de piedra y cámaras de seguridad. A medida que me acercaba a la quinta, el ambiente se volvía opresivo. Los perros callejeros huían de la zona y los pájaros callaban. La mansión se alzaba como un monumento al pecado, con sus ventanales oscuros que parecían ojos vigilantes. Al llegar al muro perimetral, sentí la primera barrera, un muro de energía negativa que te hacía sentir náuseas y una tristeza profunda, diseñada para alejar a los curiosos. Antes yo cruzaba esto sin sentir nada. Ahora era como caminar hacia un incendio. Señor, dije, aferrando la pequeña Biblia contra mi pecho, tú me sacaste de la fosa. No me dejes volver a caer, dame la autoridad para entrar y destruir lo que me ata. De repente ocurrió algo que nunca vi en mis años de ocultismo. Mis manos empezaron a brillar con un calor suave, una luz blanca que parecía emanar de mis poros. Al tocar el muro de piedra, el sello de alarma, que debía activarse con mi presencia, simplemente se apagó. No fue un hackeo, fue una anulación de autoridad. La oscuridad reconoció una presencia superior que la obligó a retroceder. Salté el muro y caí en el jardín perfectamente podado. El silencio era aterrador, pero entonces las luces de la mansión se encendieron todas al mismo tiempo. La puerta principal se abrió de par en par, revelando a el maestro de pie en el umbral, vestido con su túnica ritual roja, rodeado por 6 figuras encapuchadas. Sus manos sostenían el libro de las sombras. Te estábamos esperando, segador, dijo su voz, amplificada por las sombras que se retorcían a sus pies. Has venido a entregarte para el sacrificio final. Nadie sale del círculo vivo, y hoy tu sangre escribirá el capítulo de tu propio entierro. Miré a mi alrededor. Del suelo del jardín empezaron a emerger manos esqueléticas, restos de los cientos de sacrificios que se habían realizado en ese lugar a lo largo de las décadas. Estaba rodeado. La intensidad del odio que emanaba de la casa era suficiente para detener el corazón de un hombre común. Pero yo ya no era un hombre común, era un hombre con una misión de demolición espiritual. El aire en el jardín de la quinta se volvió tan denso que cada bocanada de oxígeno quemaba mis pulmones como si inhalara ceniza. El maestro permanecía inmóvil en el umbral, con el libro de las sombras abierto entre sus manos pálidas. A su alrededor, los 6 miembros del círculo empezaron a entonar un canto monofónico, una frecuencia baja que hacía que el suelo vibrara y que las lápidas ocultas bajo el césped perfecto comenzaran a agrietarse. Yo estaba solo, desarmado según la lógica de este mundo, frente a la estructura de poder que me había moldeado desde la infancia. Mírate, Julián, siseó el maestro, y su voz parecía venir de todas las direcciones a la vez. Has traído un libro de papel y una fe de mendigos a un lugar donde los dioses antiguos reclaman su diezmo. ¿Realmente crees que tu nueva luz puede sobrevivir en el vientre de la bestia que te alimentó? Las figuras encapuchadas dieron un paso al frente al unísono. De sus túnicas empezaron a brotar sombras alargadas, garras de oscuridad física que se arrastraban por el suelo hacia mis pies. Sentí un miedo primitivo,
un escalofrío que me pedía a gritos que me diera la vuelta y corriera, pero sabía que si daba la espalda ahora, mi alma sería cazada antes de llegar al muro. Metí la mano en la mochila y sujeté la pequeña Biblia. No era un amuleto, pero el contacto con ella me recordó que mi autoridad ya no dependía de mi fuerza física o de mis años de entrenamiento ocultista. El contrato está roto, dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Ya no soy el segador, ya no soy vuestro instrumento. He venido por lo que me pertenece, mi nombre y mi libertad. El maestro soltó una carcajada seca que sonó como huesos rompiéndose. Con un movimiento rápido arrancó una página del libro, mi página, escrita con mi sangre de recién nacido, y la sostuvo sobre una llama azul que brotó de la nada en la palma de su mano. En el instante en que el fuego lamió el pergamino, sentí un dolor lacerante en el pecho, como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón con la intención de detenerlo. Caí de rodillas, jadeando, mientras mi visión se llenaba de manchas rojas. Si no eres nuestro, no serás de nadie, decretó él. Tu vida está escrita aquí y yo soy el que cierra el libro. Los miembros del círculo se abalanzaron sobre mí. No caminaban. Se deslizaban con una rapidez antinatural. Uno de ellos me alcanzó y me golpeó con una fuerza que me lanzó contra una estatua de mármol. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Estaba siendo aplastado por la misma fuerza que yo había ayudado a fortalecer durante años, en mi agonía. Mientras las sombras empezaban a rodearme para arrastrarme hacia los sótanos de la mansión, recordé algo que el pastor me había susurrado antes de salir. La oscuridad no retrocede ante la religión, Julián retrocede ante la identidad. Cerré los ojos, ignorando el dolor del corazón que fallaba, y me concentré en la única verdad que me quedaba. No era un ex satanista intentando sobrevivir, era un hijo de Dios bajo ataque. ¡Basta!, grité, golpeando el suelo con mi mano derecha. No fue un grito de desesperación, sino un comando de autoridad. En ese microsegundo, la luz blanca que había sentido en la iglesia volvió a brotar de mi interior, pero esta vez fue más intensa, más agresiva. Una onda de choque de pureza absoluta salió de mi cuerpo, golpeando a los miembros del círculo. Los encapuchados retrocedieron con alaridos de dolor mientras sus sombras se evaporaban al contacto con la claridad. La presión en mi pecho desapareció de golpe. La llama azul en la mano del maestro se extinguió, dejando la página de mi contrato intacta pero chamuscada. Me puse de pie con una fuerza que no era mía. El maestro retrocedió un paso y por primera vez en mi vida vi una grieta en su máscara de invulnerabilidad, el miedo. Sus ojos de ceniza se abrieron con incredulidad. ¿Cómo es posible?, balbuceó. Este terreno está consagrado a los 7. Aquí la luz no tiene jurisdicción. Toda autoridad le ha sido dada a aquel que yo sirvo, respondí caminando hacia él. Y en su nombre, este lugar de sacrificios queda invalidado. Entré en la mansión, atravesando el umbral que una vez fue mi hogar y mi cárcel. El ambiente interior era sofocante, lleno de estatuas grotescas y el eco de miles de lamentos atrapados en las paredes. Me dirigí directamente hacia la escalera que bajaba al santuario de los huesos, el sótano donde se guardaban los registros y los ídolos de sangre. El maestro intentó detenerme invocando una barrera de negrura sólida en el pasillo, pero bastó con que yo extendiera la mano para que la oscuridad se partiera como una tela vieja. Al llegar al sótano, el horror fue absoluto. Las paredes estaban revestidas con los restos de los sacrificios de décadas. En el centro, sobre un altar de obsidiana, descansaba el ídolo principal, una figura amorfa hecha de amalgamas de metales y restos biológicos que parecía palpitar con una vida maligna. Allí estaba la fuente del poder de la secta en esta ciudad. «Si tocas eso morirás», susurró el maestro, que me había seguido, temblando. «La energía contenida ahí es suficiente para incinerar tu alma». Miré el altar y luego la pequeña botella de agua que el pastor me había dado. Parecía un arma insignificante contra siglos de maldad acumulada. Pero el pastor me había dicho que el agua era solo un símbolo, lo que importaba era la fe de quienes habían orado. Destapé la botella y con un movimiento firme vertí el contenido sobre el altar de obsidiana mientras pronunciaba el nombre sobre todo nombre. El efecto fue instantáneo y catastrófico para la mansión.
No hubo una explosión de fuego, sino un estallido de luz que parecía disolver la materia misma. El ídolo empezó a agrietarse, dejando salir un chillido ensordecedor que hizo que los cimientos de la quinta temblaran. Las paredes del sótano empezaron a desmoronarse y los nombres escritos en el libro de las sombras empezaron a borrarse como si fueran tinta en agua. El maestro cayó al suelo, cubriéndose la cara, mientras su apariencia empezaba a cambiar drásticamente. Sin el sustento de la entidad del altar, su juventud artificial se desvaneció en segundos, revelando a un anciano decrépito y aterrorizado. La mansión entera estaba siendo purgada. Tomé el libro, que ahora era solo cuero viejo y hojas en blanco, y salí del sótano mientras los escombros caían a mi alrededor. La quinta, el monumento a la oscuridad que había gobernado mi vida, se estaba hundiendo en su propio vacío. Al salir al jardín, el cielo púrpura había desaparecido, dejando paso a una lluvia limpia que lavaba la ceniza de mi piel. Había destruido el registro legal de mi esclavitud, pero sabía que el imperio del mal tenía muchas más sedes. La guerra apenas estaba cambiando de escala. El estruendo de la quinta derrumbándose a mis espaldas fue un sonido que esperé escuchar toda mi vida, aunque nunca creí que sería yo quien lo provocara. El aire de la madrugada, antes saturado de la estática del mal, se sentía ahora frío y cortante. En mis manos, el libro de las sombras ya no pesaba. Era un objeto muerto, un cadáver de cuero cuyas páginas en blanco ondeaban con el viento. Sin embargo, no había tiempo para celebrar. Al cruzar el umbral del muro perimetral, sentí un tirón violento en mi espíritu, una punzada de angustia que no me pertenecía. En el ocultismo, existe un vínculo llamado resonancia de sangre. Cuando un altar principal es destruido, la energía residual busca desesperadamente un nuevo recipiente o se lanza contra lo que el desertor más ama. La iglesia, susurré, y el pánico me devolvió la fuerza que el cansancio me estaba robando. Conduje el auto robado a una velocidad suicida, esquivando las sombras que todavía parecían bailar en la periferia de mi visión. Mi mente era un torbellino de imágenes. Sabía que el maestro, aunque decrépito, no era el único poder en esa jerarquía. La secta tenía ramificaciones, nodos de poder distribuidos por la ciudad, y todos se habrían activado al sentir la caída de la sede principal. Si yo había golpeado su corazón, ellos intentarían golpear el mío. Al llegar al barrio, el silencio me pareció una bofetada. Las calles estaban desiertas, pero no con la calma de la noche, sino con la quietud de un cementerio. Cuando doblé la esquina donde se encontraba la pequeña iglesia de ladrillos, el corazón se me detuvo. No había fuego, no había explosiones, había algo peor. Una neblina roja, espesa y con olor a hierro, rodeaba el templo como una serpiente asfixiante. Las luces de los postes de luz cercanos parpadeaban con un ritmo errático, y en el suelo decenas de pájaros yacían muertos, con las alas extendidas hacia el púlpito invisible. Salté del auto antes de que se detuviera por completo. «Pastor, hermanos», grité, corriendo hacia la entrada, al empujar la puerta. La resistencia fue brutal. No era una barrera física, sino una pared de odio puro. Al entrar, vi la escena que me perseguiría por el resto de mis días. La congregación estaba allí, pero nadie se movía. Estaban todos de rodillas, con las manos entrelazadas, formando un círculo de oración alrededor del pastor. Él estaba de pie frente al altar, pero su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras sostenía su Biblia. Frente a ellos, en el pasillo central, no había una entidad del abismo, sino algo mucho más retorcido. 3 hombres vestidos con trajes impecables, miembros de la casta política que yo mismo había ayudado a limpiar meses atrás. Sus ojos no tenían pupilas, eran esferas de una oscuridad líquida que parecía desbordarse por sus mejillas. «Llegas a tiempo para la transferencia, Julián», dijo uno de ellos, cuya voz sonaba como el crujido de miles de insectos. «Has destruido el altar de la quinta, así que ahora estos santos pagarán la deuda. Una vida por cada sello roto. Es la ley. Ellos no tienen nada que ver con esto». Rugí, sintiendo cómo mi antigua naturaleza violenta intentaba tomar el control. «Al contrario», dijo el segundo hombre, dando un paso hacia el pastor.
Ellos te dieron refugio, ellos interfirieron con el flujo de la cosecha. Ahora su sangre será el nuevo cimiento de nuestra reconstrucción. Vi cómo el pastor empezaba a asfixiarse, como si manos invisibles le estuvieran apretando la tráquea. La neblina roja empezó a condensarse alrededor de los niños que estaban en el suelo. El pánico me cegó por un segundo. Busqué en mi interior la luz que me había salvado antes, pero esta vez se sentía esquiva, tapada por la culpa de haber traído la guerra a este refugio. No temas, manada pequeña. Escuché al pastor jadear a pesar de la presión en su cuello. Me miró fijamente. Mayor es el que está en vosotros. Sus palabras me sacudieron. El error del segador siempre fue creer que el poder venía de uno mismo o de una técnica. La autoridad que yo portaba ahora no era un don para usar a mi antojo, era una delegación. Me coloqué entre los políticos poseídos y la congregación. Abrí mis brazos, no para pelear como un guerrero, sino para servir de escudo. Yo soy el que rompió el pacto, grité, y sentí que mi voz se conectaba con algo eterno. Si buscan una vida, aquí estoy. Pero este lugar ha sido sellado con una sangre que vuestros amos temen nombrar. En el nombre de Jesucristo, soltad este templo. Los 3 hombres soltaron una carcajada que se convirtió en un grito de agonía cuando el nombre de Jesús resonó en las paredes de ladrillo. La neblina roja empezó a arder, volviéndose blanca. Los políticos cayeron al suelo, retorciéndose mientras las entidades que los habitaban intentaban huir del calor de la verdad. Pero la oscuridad no se rindió tan fácilmente. En un último acto de malicia, la neblina se concentró en una sola lanza de sombra dirigida directamente al corazón de la hija del pastor, una niña que me miraba con ojos llenos de lágrimas. No lo pensé, no oré, actué. Me lancé frente a la niña, interponiendo mi propio cuerpo. Sentí el impacto de la sombra como una estocada de hielo que me atravesó el pecho. El frío fue absoluto. Sentí que mi alma era succionada hacia un vacío sin fondo. Caí al suelo, viendo cómo el techo de la iglesia se alejaba mientras mis sentidos se apagaban. Escuché los gritos de la congregación, el llanto de la niña y sobre todo el rugido de frustración de las entidades que se retiraban ante la luz que empezaba a inundar el templo. Se acabó, pensé, sintiendo que mi sangre se enfriaba. He pagado la deuda, pero en la penumbra de mi conciencia moribunda, una luz más brillante que el sol de mediodía me envolvió. No había dolor, solo una voz que parecía reconstruir cada átomo de mi ser. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tu contrato de muerte ha sido sustituido por un pacto de vida. Abrí los ojos. Estaba tendido en el pasillo de la iglesia. El pastor y su hija estaban sobre mí, orando con un fervor que hacía vibrar el aire. La neblina roja había desaparecido. Los hombres de traje habían huido, dejando solo sus lujosas chaquetas en el suelo como rastro de su derrota. Me incorporé y, para mi asombro, no había herida física en mi pecho. La lanza de sombra no me había matado. Había muerto en contacto con la luz que ahora habitaba en mí. «Estás a salvo, Julián», dijo el pastor, ayudándome a levantarme. «Pero la ciudad entera ha sentido este choque. Ya no puedes esconderte. La guerra ha salido de las sombras y ahora está en las calles». Miré mis manos. Estaban calientes. La marca del traidor se había convertido en la cicatriz del redimido. El imperio del mal había perdido su primer gran batalla legal y yo, el ex segador, ahora era el testimonio viviente de que el sacrificio de uno puede salvar a muchos. La verdadera cosecha estaba empezando. El aire en la pequeña iglesia de ladrillo se sentía electrizado, pero ya no con la estática del miedo, sino con la vibración de una victoria que apenas podíamos comprender. Al ponerme de pie, sentí que mi cuerpo ya no era el mismo. La pesadez que me había acompañado desde mi consagración a los 7 años se había disipado por completo. Sin embargo, el pastor no celebraba. Su mirada estaba fija en la calle, donde el silencio del barrio empezaba a ser roto por el sonido de sirenas y el ladrido lejano de perros que no dejaban de aullar. «Han cruzado una línea, Julián», dijo el pastor, secándose el sudor de la frente, al intentar sacrificar a un inocente dentro de este lugar. «Han invalidado sus propios derechos legales en este territorio, pero eso los hace más peligrosos.
Ahora no pelearán con sutileza, pelearán con rabia. No tuvo que terminar la frase. En el rincón más oscuro del templo, donde la luz de las lámparas apenas llegaba, el suelo empezó a supurar una sustancia negra y espesa. No era petróleo, era ectoplasma de rencor, una manifestación física de los miles de lamentos de las víctimas que yo, como segador, había ayudado a silenciar. La secta estaba usando mi pasado contra mí. «Asesino», susurró una voz que parecía venir del interior de mis propios tímpanos. «Tus manos huelen a nosotros. No puedes ser libre mientras nuestras voces reclamen justicia». Me tapé los oídos, pero el sonido era interno. El maestro, desde algún lugar oculto de la ciudad, estaba abriendo el tribunal de los lamentos. Era una técnica prohibida que consistía en convocar las memorias espirituales de todas las personas que el desertor había dañado para que lo arrastraran al suicidio por culpa. Vi, con horror, cómo de la mancha negra empezaban a emerger rostros borrosos, figuras de humo que recordaban a los animales sacrificados y, peor aún, a las personas que perdieron todo por los hechizos que yo ejecuté. «Es mentira», grité, pero mi voz sonó hueca. Yo no sabía, yo solo seguía órdenes. La ignorancia no anula la deuda. «Julián», siseó la voz colectiva de las sombras. «El perdón que recibiste en este altar es para tu alma, pero tus acciones aún tienen eco. Ven con nosotros al vacío». Sentí que mis pies se hundían en el suelo, que se había vuelto blando como lodo negro. La congregación empezó a orar con más fuerza, pero las sombras lanzaron una onda de frío que hizo que varios hermanos cayeran de rodillas, tiritando. El ataque estaba diseñado para aislarme. El maestro sabía que mi eslabón más débil era el remordimiento. El pastor se acercó a la mancha negra, pero esta vez no gritó. Se arrodilló a mi lado y me obligó a mirarlo a los ojos. «Julián, mírame. El enemigo no te está acusando de algo falso, te está acusando de lo que realmente hiciste. Su estrategia es la verdad sin esperanza. Él quiere que creas que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para cubrir tus pecados específicos. «Es que son demasiados, pastor», lloré, sintiendo que las manos de sombra me jalaban de la chaqueta hacia el fondo de la mancha. «Yo maté su paz, yo destruí familias». «Exactamente», respondió el pastor con una firmeza que cortó el ambiente. «Y es por eso que el precio fue tan alto. No pelees contra tus recuerdos, Julián. Acepta que eres culpable, pero declara que la deuda ya fue pagada por otro. El tribunal de los lamentos no tiene jurisdicción sobre un hombre que ha muerto para sí mismo». Cerré los ojos. La oscuridad me llegaba a la cintura. Sentía el frío del abismo intentando congelar mi voluntad. En mi mente, visualicé la daga de obsidiana con la que realicé tantos rituales y en un acto de fe desesperada, imaginé esa daga rompiéndose no por mi fuerza, sino por el peso de una cruz de madera. «Soy culpable», susurré hacia el abismo. «Soy el segador que trajo dolor. No merezco estar aquí». Las sombras soltaron una carcajada de triunfo y tiraron con más fuerza. Pero yo no había terminado. «Pero mi cuenta está en cero», grité, y sentí un calor volcánico nacer en mi garganta. «El tribunal de los cielos ha emitido un fallo de inocencia por la sangre de Jesús. Voces del pasado, vuestro derecho legal sobre mi mente ha sido revocado». Silencio. En ese instante ocurrió algo inaudito. La mancha negra en el suelo, en lugar de tragarme, empezó a emitir una luz dorada desde su interior. El ectoplasma de rencor se transformó en agua clara que se evaporó antes de tocar los bancos. Los rostros de lamento no desaparecieron con gritos, sino que se suavizaron, como si el perdón que yo había recibido también trajera un descanso a las memorias de mis víctimas. El tribunal se disolvió. Me quedé jadeando en el suelo, empapado en un sudor frío, pero con una claridad mental que nunca había experimentado. El maestro había jugado su mejor carta, la culpa, y había perdido. Ya no tienen nada de qué agarrarse. «Julián», dijo el pastor, ayudándome a levantarme, «has enfrentado tu pasado y no has huido. Ahora eres peligroso de verdad, porque un hombre que ya no tiene secretos ni culpas ocultas es invisible para los ojos del diablo como un hadasiano». Sin embargo, al mirar por la ventana rota, vimos que la ciudad estaba cambiando.
El cielo ya no era negro, sino de un color rojizo neón. En la distancia, la torre del reloj principal de la ciudad, un monumento que yo sabía que era un obelisco de poder para la secta, empezó a emitir un pulso de luz violeta. Están convocando a la gran cosecha, dije, reconociendo la señal. Como no pudieron recuperarme, van a acelerar el plan. Van a intentar cobrar la deuda de toda la ciudad esta misma noche. El pastor me miró con una mezcla de respeto y urgencia. Entonces, es hora de que el segador aprenda a usar la hoz para la vida. No podemos quedarnos aquí defendiéndonos. Hay que ir a esa torre. La guerra ya no era en una habitación o en un jardín. La ciudad entera se estaba convirtiendo en un altar, y yo era el único que conocía los pasadizos secretos para llegar al centro del ritual antes de que el reloj marcara la medianoche. Salimos de la iglesia bajo un cielo que no parecía de este mundo. El pulso violeta que emanaba de la torre del reloj en el centro de la ciudad se expandía en ondas invisibles, creando una sensación de náusea y vértigo que hacía que la gente en las calles se detuviera, confundida. Los semáforos parpadeaban en un amarillo frenético y los perros callejeros corrían en círculos, aullando a una frecuencia que solo los que estábamos despiertos en el espíritu podíamos comprender. El maestro había pasado de la cacería individual al sacrificio colectivo. Esa torre no es solo un reloj, pastor, dije, mientras subíamos al vehículo, es un resonador. La secta la construyó sobre una intersección de corrientes telúricas negativas. Si logran completar el pulso a medianoche, cada persona que esté bajo esa luz violeta sufrirá un colapso emocional. El suicidio, la violencia y el pánico se desatarán en toda la ciudad. Es la gran cosecha de dolor para alimentar a sus entidades por otra década. El pastor conducía con una calma que me resultaba casi molesta frente a la magnitud del desastre. El miedo es la gasolina de ese motor, Julián. Si nos desesperamos, les estamos dando ventaja. ¿Cómo entramos? Hay un acceso por el sistema de alcantarillado que conecta directamente con el sótano del obelisco. Yo mismo llevé las piezas del altar de obsidiana por ahí hace 3 años. Pero no será fácil. Ese lugar está protegido por los durmientes. Los durmientes eran lo peor de la secta. Hombres y mujeres que habían entregado su voluntad por completo, viviendo en un estado de trance permanente, actuando como centinelas biológicos que atacaban ante cualquier presencia que no vibrara en la frecuencia del abismo. Llegamos a la entrada del túnel en la zona industrial. El olor a humedad y a podrido era insoportable, pero era el menor de nuestros problemas. Al bajar, el aire se volvió tan denso que la linterna apenas lograba cortar la penumbra. Caminamos unos 300 metros hasta que llegamos a una compuerta de hierro macizo grabada con el símbolo del ojo cerrado. Aquí es, susurré. En cuanto toqué la compuerta, el sistema de defensa se activó. No hubo alarmas sonoras. Del techo del túnel empezaron a descolgarse figuras humanas, vestidas con harapos grises. Sus ojos estaban cosidos con hilo de plata y sus movimientos eran espasmódicos como los de una araña. Eran los durmientes, no emitían gritos, solo un silbido constante a través de sus narices. No les hagas daño, Julián, advirtió el pastor, levantando su Biblia. No son ellos, son prisioneros en sus propios cuerpos. Nos van a despedazar, pastor, grité, mientras 3 de ellos se lanzaban sobre nosotros con una velocidad inhumana. Uno de los durmientes me agarró del cuello con una fuerza que no correspondía a su cuerpo demacrado. Sentí sus uñas clavándose en mi piel. Mi instinto de segador me gritó que le rompiera la tráquea, que usara la violencia que me enseñaron para sobrevivir, pero al mirar aquel rostro cocido, vi una lágrima correr por su mejilla. Estaban sufriendo. En el nombre de Jesús, soltadlo, ordenó el pastor. La autoridad en su voz hizo que el durmiente que me sujetaba se congelara, pero el ataque no se detuvo. Otros 10 se acercaban por el túnel. Comprendí que no podíamos pasar por la fuerza. La secta se alimentaba de la confrontación. Pastor, no podemos pelear contra ellos. Tenemos que despertar lo que queda de sus almas, dije, recordando un principio de misericordia que apenas empezaba a entender. Cante, cante como lo hizo en la iglesia. El pastor me miró, comprendió, y su voz empezó a resonar en el túnel de alcantarilla.
No era un himno de guerra, era una melodía de restauración. Al principio, los durmientes se agitaron violentamente, golpeándose las cabezas contra las paredes, pero a medida que la canción llenaba el espacio, sus movimientos se ralentizaron. El hilo de plata en sus párpados empezó a brillar y a caerse, como si se disolviera. Aprovechamos ese momento de confusión espiritual para atravesar la compuerta. Al otro lado, el escenario era dantesco. Estábamos en la base del obelisco. Enormes cables de cobre, bañados en lo que parecía ser sangre fresca, subían por las paredes hacia la maquinaria del reloj. En el centro, sobre un pozo de sombras, estaba el maestro. Ya no era el anciano decrépito del capítulo anterior. De alguna manera, al iniciar el pulso, había absorbido energía y lucía como un hombre en la plenitud de su maldad. «Has llegado a tiempo para ver el final, traidor», dijo el maestro, cuya voz resonaba amplificada por la estructura metálica de la torre. «Cada segundo que pasa, 1000 almas más se conectan a mi red. A medianoche, esta ciudad me pertenecerá legalmente». Miré el reloj. Faltaban 10 minutos para las 12. El pulso violeta era ahora un zumbido ensordecedor que hacía que mis oídos sangraran. «Esto se acaba aquí», grité, intentando avanzar, pero el aire frente a él se solidificó en una barrera de puro odio. «Tú no tienes nada que hacer aquí, Julián», rió el maestro. «El sacrificio que mantiene este motor es el tuyo. ¿No lo entiendes? Al haber sido consagrado de niño, tu deserción creó la sobrecarga necesaria para activar el obelisco. Viniste a destruirlo, pero tu sola presencia aquí es el combustible final. Tú eres la llave que cierra la trampa». Me quedé paralizado. Mi deseo de justicia estaba siendo usado en mi contra. Cada latido de mi corazón, ahora lleno de vida, estaba alimentando la máquina que destruiría la ciudad. El maestro tenía razón en una cosa. En el mundo de los pactos, la intención no siempre anula la consecuencia legal. Estaba atrapado en la paradoja del segador. Miré al pastor buscando una respuesta, pero él estaba mirando hacia arriba, hacia los engranajes gigantescos que empezaban a girar para marcar la medianoche. El ambiente se volvió gélido y las sombras del pozo empezaron a subir por mis piernas. Estaba a punto de convertirme involuntariamente en el verdugo de toda la ciudad. El tic-tac del reloj monumental sobre nuestras cabezas no era un sonido, era un martillazo que sacudía mis órganos. Faltaban escasos minutos para la medianoche y la revelación del maestro me había golpeado más fuerte que cualquier ataque físico. Mi propia redención, mi regreso a la vida, era lo que estaba alimentando la frecuencia final. Al haber sido marcado desde la cuna, mi energía vital era el oro puro que la maquinaria necesitaba para estabilizar el pulso violeta. Estaba atrapado en una trampa perfecta. Si me quedaba, la ciudad caía. Si intentaba huir, la conexión se tensaba y aceleraba el proceso. Es el principio de la simetría, Julián, se burló el maestro, mientras sus manos se movían sobre una consola de bronce y hueso. Tu luz es ahora el combustible de mi sombra. Cuanto más intentas resistirte, más energía generas para el obelisco. Eres el sacrificio perfecto porque eres un sacrificio que no quiere serlo. El pastor, que hasta ese momento se había mantenido en un silencio de oración profunda, dio un paso al frente. Su presencia en aquel sótano era como una mancha de aceite en agua sucia. La oscuridad lo rodeaba, pero no lograba penetrarlo. «La luz de Julián no te pertenece, maestro de mentiras», dijo el pastor con una calma sobrenatural. «Estás intentando usar una autoridad que ya fue revocada». «Mira los indicadores», rugió el maestro, señalando los cables de cobre que brillaban con un púrpura incandescente. «La ciudad ya está llorando. El pánico está subiendo por los cables. La cosecha ha comenzado». Miré hacia arriba y, con mi visión espiritual aún sensible, vi los hilos de angustia que descendían de la ciudad hacia la torre. Miles de personas en sus camas estaban teniendo pesadillas, miles de hogares se llenaban de una tristeza inexplicable. Todo confluía aquí, y yo era el pararrayos. Sentí una debilidad extrema. Mis piernas fallaron y caí de rodillas sobre el frío suelo de piedra. El pozo de sombras me reclamaba, succionando mi aliento. «Pastor», jadeé,
Tienes razón, puedo sentirlo. Mi vida se está escapando por esos cables. Me estoy convirtiendo en lo que juré destruir. Máteme. Si muero, la conexión se rompe. El maestro soltó una carcajada triunfal. Incluso tu muerte sería un tributo cegador. Una muerte violenta en este altar cerraría el circuito para siempre. No tiene salida. El pastor se arrodilló a mi lado. No me miró con lástima, sino con la intensidad de un general que está a punto de revelar el plan definitivo. Julián, escúchame. El enemigo usa la ley de la fuerza, pero Dios usa la ley de la entrega. Él está usando tu vida porque tú la estás reteniendo por miedo. El miedo es el conductor de esa electricidad. Pero hay un cortocircuito que él no puede manejar. El sacrificio voluntario de la alabanza en medio de la agonía. ¿De qué habla? No puedo ni respirar. No pelees contra la succión, continuó el pastor, ignorando los gritos del maestro. Ríndete, pero no a él, sino al Padre. Si tu vida ya no es tuya, él no puede usarla como combustible, porque el dueño ha cambiado. Entrega tu derecho a existir. Dale tu último aliento no como un pago, sino como una ofrenda. El maestro, dándose cuenta de hacia dónde iba la conversación, lanzó una ráfaga de fuego fatuo desde su mano, pero la Biblia en la mano del pastor pareció absorber el impacto, creando un escudo de chispas blancas. «Cálate, anciano», gritó el maestro. «Julián, mírame, soy tu origen, soy el que te dio nombre». Cerré los ojos. El zumbido en mis oídos era un rugido. Me visualicé de nuevo como el niño de 7 años en el altar de mármol. Vi la daga, vi la sangre y luego vi la luz de la iglesia de ladrillo. Comprendí. Mi pecado había sido creer que mi redención era para mi propio bienestar, para sentirme bien y estar a salvo. Pero la verdadera redención era convertirme en un canal de algo más grande. No soy la llave, susurré. Y sentí que la presión en mi pecho llegaba a su punto crítico. Soy el incienso. Con un esfuerzo que me hizo sangrar por la nariz, dejé de luchar contra las sombras que subían por mis piernas. En lugar de empujarlas, abrí mi corazón de par en par. No para dejar entrar al mal, sino para dejar salir todo lo que Dios había puesto en mí durante esos días de libertad. Empecé a cantar en mi mente. Una melodía sin palabras, un acto de amor puro hacia el Creador que me había rescatado del basurero. El efecto fue inmediato y violento. Los cables de cobre, en lugar de absorber mi energía, empezaron a emitir un sonido de cristal rompiéndose. La frecuencia violeta chocó con la frecuencia de mi entrega. El odio de la torre no podía procesar la pureza de una alabanza nacida del dolor. El maestro gritó de terror cuando vio que la luz que subía por los cables ya no era púrpura, sino de un blanco dorado que cegaba. «Detente», chilló el maestro, intentando desconectar los cables con sus manos desnudas. «Estás quemando el sistema, estás limpiando la red». La torre entera empezó a temblar. El obelisco, diseñado para emitir angustia, ahora estaba siendo forzado a transmitir paz por toda la ciudad a través de mi conexión. Los hilos de tristeza que bajaban del cielo se cortaron uno a uno, reemplazados por una lluvia de luz que descendía sobre los hogares. Estaba ocurriendo una expiación inversa real. Mi sacrificio voluntario estaba sanando lo que mi pecado había herido, pero el costo físico era devastador. Sentí que mi corazón se expandía hasta el punto de estallar. Mi piel empezó a brillar con una intensidad insoportable. «Un poco más, Julián», gritó el pastor, sosteniéndome mientras la estructura del sótano empezaba a ceder. «La medianoche está aquí». El reloj de arriba soltó la primera campanada. El sonido fue como un trueno que sacudió los cimientos de la tierra. El maestro fue lanzado contra la pared por la onda de choque de luz, su cuerpo perdiendo la forma humana y convirtiéndose en un montón de sombras rotas. Yo sentí que me desvanecía, que mi cuerpo se convertía en pura energía. Faltaban 11 campanadas. Cada una sería un golpe contra el imperio de la secta en la ciudad. Pero yo no sabía si mi carne resistiría la segunda. Estaba en el centro del huracán espiritual, siendo consumido para que otros pudieran despertar. La segunda campanada del reloj no solo vibró en el aire, resonó en la estructura misma de mi existencia. Con cada golpe de bronce, la luz blanca que brotaba de mi pecho se intensificaba,
viajando por los cables de cobre como un torrente de fuego purificador. El maestro, reducido ahora a una silueta temblorosa de sombras deshilachadas, intentaba gatear hacia el interruptor manual de emergencia, pero el suelo del sótano estaba comenzando a brillar con una intensidad que lo repelía como el ácido. «Es imposible», rugía su voz, que ya no era humana, sino un coro de 1000 lamentos. «Ningún hombre puede sostener tal cantidad de gloria sin desintegrarse. Te estás matando, Julián». «Ya estoy muerto», logré articular entre dientes, mientras sentía que mis huesos se volvían traslúcidos. «El segador murió en el altar de la iglesia. Lo que ves ahora es de él». Tercera campanada. Cuarta campanada. A través de la conexión nerviosa que aún mantenía con la torre, empecé a ver lo que estaba ocurriendo en la ciudad. El pulso violeta, que antes inyectaba pánico en los corazones, había sido transmutado por mi entrega. En los hospitales, enfermos terminales sentían un alivio súbito. En los callejones, hombres que sostenían armas las dejaban caer, confundidos por una ola de arrepentimiento que los inundaba. La gran cosecha de la secta se había convertido en una siembra masiva de gracia, pero el precio se estaba cobrando en mi carne. Mis brazos empezaron a agrietarse, dejando escapar rayos de luz. El pastor, que no me soltaba, estaba envuelto en un resplandor que hacía que su ropa pareciera hecha de lino blanco. Él no cesaba de orar, y su voz era el único anclaje que me mantenía en este mundo. Sexta campanada. «Resiste, Julián», gritó el pastor. «La raíz del mal está siendo arrancada». En ese momento, el sótano se inundó de una presencia oscura adicional. Del pozo de sombras del centro emergieron los otros miembros del círculo de los 7 que quedaban vivos. No venían a pelear, venían desesperados, pues su fuente de poder estaba siendo envenenada por la pureza de mi sacrificio. Se lanzaron sobre mí con dagas y ganchos, intentando detener mi corazón para que el flujo se cortara. «Maten al portal», aulló el maestro. «Si el portal muere con odio, la luz se apagará». Una daga de obsidiana se hundió en mi hombro izquierdo. No sentí dolor físico, sentí una frialdad espiritual que intentó apagar mi canción interna. Pero algo asombroso sucedió. La sangre que brotó de mi herida no era roja, era dorada, y al caer sobre los miembros de la secta, estos retrocedieron gritando como si les hubieran arrojado metal fundido. Mi dolor ya no era una debilidad, era un arma. Séptima campanada, octava campanada. La torre empezó a inclinarse. Los engranajes gigantescos del reloj, forzados por la energía que yo estaba inyectando, empezaron a fundirse. El metal líquido goteaba desde el techo, pero no me tocaba. Se desviaba alrededor del círculo que el pastor y yo formábamos. «Julián», me llamó el maestro haciendo un último esfuerzo por recuperar su forma. «Mírame, aún podemos gobernar. Tu poder es inmenso ahora, no lo desperdicies salvando a estas larvas. Úsalo para ti». Esa fue la tentación final. Por un microsegundo la idea de mi propio poder me acarició. Podía usar esta energía para ser un dios, para borrar a mis enemigos, para reinar, pero al mirar al pastor, vi su rostro lleno de una paz que el poder nunca podría comprar. Vi la imagen de la niña de la iglesia, y entonces, con un acto de voluntad que dolió más que la daga en mi hombro, solté el último rastro de mi ego. Novena campanada, décima campanada. «Todo es tuyo», grité hacia el cielo invisible, ignorando por completo a el maestro. Un estruendo ensordecedor sacudió la ciudad entera. El obelisco de la torre del reloj explotó hacia arriba, pero no en escombros de piedra, sino en una columna de luz que se vio a kilómetros de distancia. La frecuencia violeta fue erradicada por completo de la atmósfera. El maestro y los miembros del círculo fueron absorbidos por el pozo de sombras que ellos mismos habían cavado, desapareciendo en el vacío al que tanto habían servido. Undécima campanada, el sótano empezó a colapsar. Sentí que mi alma se desprendía de mi cuerpo. Estaba flotando sobre la ciudad, viendo cómo la luz terminaba de limpiar los rincones más oscuros. Vi las sedes de la secta en otros barrios desmoronarse solas, sus altares rompiéndose por la resonancia del perdón que yo había desatado. Se acabó, pensé, cerrando los ojos mientras me sumergía en un mar de blancura absoluta. Faltaba una campanada, la 12ª,
el cierre del ciclo, pero yo ya no sentía mi cuerpo. Estaba en el umbral, viendo una puerta abierta que irradiaba un amor que no se puede describir con palabras humanas. Estaba listo para entrar. Había cumplido. El segador había entregado su última cosecha. Sin embargo, en medio de esa luz sentí una mano firme que me sujetaba por el brazo. Era la misma mano del pastor, pero ahora se sentía más fuerte, más eterna. «Todavía no, Julián», susurró una voz que llenaba el universo. «Tu historia no termina en el altar. Falta el testimonio». La 12ª campanada sonó, pero no fue un estruendo. Fue un silencio perfecto. Un silencio que traía consigo el aroma de la lluvia fresca y el despertar de una ciudad que, por primera vez en siglos, era verdaderamente libre. Cuando abrí los ojos, el silencio era absoluto. No era el vacío aterrador del abismo, sino la calma profunda que sigue a una tormenta que ha limpiado el aire. Estaba tendido en medio de las ruinas de la torre, rodeado de escombros de piedra y fragmentos de engranajes que ya no emitían zumbido alguno. El pulso violeta se había extinguido. Al mirar hacia arriba, vi que el techo del sótano había desaparecido, permitiéndome ver el cielo del amanecer. Las nubes rojizas se habían disipado, dejando paso a un azul pálido y sereno. El pastor estaba sentado a pocos metros de mí, con la ropa hecha jirones y el rostro manchado de hollín, pero con una sonrisa que iluminaba las ruinas. Se acercó y me ayudó a incorporarme. Mis manos, antes marcadas por la oscuridad, estaban limpias. Las cicatrices de la batalla en el obelisco brillaban ahora con una blancura que denotaba sanidad, no dolor. «Mira, Julián», dijo el pastor, señalando hacia la ciudad. Caminamos hacia lo que quedaba de la salida y contemplamos la urbe desde la colina del centro. La gente estaba saliendo a sus balcones, a las calles, a los parques. No había gritos de terror. Se abrazaban, lloraban con alivio o simplemente permanecían en silencio, respirando un aire que ya no pesaba. El imperio del maestro se había desintegrado. Sin el sustento del miedo y los pactos de sangre, la estructura de la secta se había desvanecido como un castillo de naipes bajo la luz del sol. «He muerto y he vuelto a nacer 2 veces en menos de una semana», susurré, sintiendo el calor del sol en mi rostro. «¿Qué queda ahora para un hombre que fue diseñado para cegar vidas?» «Queda la siembra, Julián», respondió el pastor. «El enemigo te entrenó para conocer sus secretos más oscuros, no para que te perdieras en ellos, sino para que hoy puedas guiar a otros hacia la salida. La ciudad es libre, pero las almas necesitan saber por qué. Necesitan saber que no fue un fallo técnico, sino un acto de amor el que rompió sus cadenas. Regresamos a la pequeña iglesia de ladrillos. Ya no era el lugar donde me escondía, sino mi hogar. Durante los meses siguientes vi cómo el barrio se transformaba. Personas que antes consultaban a los brujos de la secta venían ahora a confesar sus miedos y a buscar la paz que sintieron aquella noche de la medianoche silenciosa. Yo, el ex segador, me sentaba con ellos. No les hablaba de poder ni de rituales, les hablaba de la libertad que viene de rendirse. Mi vida ya no es una sombra. Trabajo con mis manos, ayudo en el comedor de la iglesia y cada noche agradezco por el simple hecho de que mi nombre ya no esté escrito en un libro de sombras, sino grabado en el corazón de aquel que dio su vida por la mía. He aprendido que la verdadera autoridad no se encuentra en el control sobre los demás, sino en el servicio humilde. El contrato de la daga fue sustituido por un pacto de gracia que no tiene fecha de caducidad. Hoy miro hacia atrás y ya no veo a un monstruo, sino a un hombre que fue rescatado de la fosa más profunda para ser una señal de esperanza. La cosecha de la oscuridad ha terminado y en su lugar ha comenzado la siembra de una luz que nada, ni siquiera el sacrificio más oscuro, puede apagar. La historia de Julián nos recuerda que no importa cuán profundo hayamos caído o qué pactos hayamos firmado en nuestra ignorancia o desesperación. Siempre hay una salida. La oscuridad se alimenta de la mentira de que ya es muy tarde o de que tu pecado es demasiado grande, pero el testimonio de este ex segador demuestra que la luz no tiene límites cuando un corazón se humilla con sinceridad. No busques en las sombras lo que solo la verdad puede darte.
El poder real no exige sacrificios, porque el sacrificio definitivo ya fue hecho por ti. ¿Sientes que hay cadenas en tu vida que no te dejan respirar? ¿O conoces a alguien atrapado en la confusión de lo oculto? Dale like a este video para que el algoritmo de YouTube lo lleve a personas que hoy están desesperadas buscando una salida de la oscuridad. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros testimonios. Cada semana traemos historias reales de personas que, como Julián, pasaron de la muerte a la vida. Comparte este mensaje ahora mismo. Podría ser el instrumento de Dios para romper el contrato de alguien que hoy está perdiendo la esperanza.